intentaremos aclarar lo que conocemos y, sobre todo, lo que no conocemos sobre el balance energético, para que luego los que realmente saben, mis colegas, los que van detrás, los que son expertos en el arte de la dietética, les cuenten las cosas interesantes. De acuerdo a los datos estadísticos, en el año 2008, y de acuerdo a los datos de la FAO y de la OMS, en los Estados Unidos había una ingesta media de 3.750 calorías persona día. La prevalencia de sobrepeso era en esa época de 69,4%, es decir, casi 3 de cada 4 personas aproximadamente tenían sobrepeso. Los mismos datos nos dicen que en el Chad, con una ingesta media de 2.010 calorías, la prevalencia de sobrepeso era del 15% aproximadamente. En España, basándonos en los mismos resultados, la ingesta media era de 3.200 calorías y la prevalencia de sobrepeso un 58%. Bueno, hasta ahora la cosa parece lógica. Donde comen más hay más sobrepeso, donde comen menos hay menos sobrepeso. Y nosotros, que comemos más o menos en la mitad, tenemos una prevalencia, ligeramente más alta de lo que cabría esperar, seguramente, pero que entra dentro de la lógica. Pero lo curioso es que el país que más ingesta energética tiene no es Estados Unidos, como seguramente sospechamos. El primero de la lista es Austria. Austria tiene una ingesta media por persona de 3.800 kilocalorías. Sin embargo, la prevalencia de sobrepeso es del 49%. Es decir, tomando 1.000 calorías más que nosotros, tienen una prevalencia de obesidad un 10% más baja. La relación, por lo tanto, no parece tan clara. A lo mejor tiene algo que ver estas básculas que recientemente he visto diseminadas por todo Viena, que animan a la población austriaca a realizar mucho ejercicio, que claramente tienen un amor importante por su deporte rey, que es el esquí. Mientras que nosotros nos limitamos a inventar ingeniosos métodos de ahorrar energía. Lo que está claro es que la relación entre ingesta calórica y almacén de esta energía no está tan fácil o no es tan clara como en principio podía aparentar. Y sin embargo, la teoría realmente es bastante clara. La energía, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Así que nosotros tenemos un trabajo que conseguir, un gasto energético que cubrimos mediante nuestra ingesta energética. Y si la ingesta energética es mayor que el ejercicio, pues simple y llanamente la almacenamos en forma de energía química. Energía en forma de glucógeno, de glucosa, de lípidos sanguíneos, musculares, adiposos. Para disminuir esos depósitos, por lo tanto, la teoría está bastante clara. O bien disminuimos la ingesta y conservamos el gasto energético, o bien aumentamos el gasto energético y seguimos con la misma ingesta, o si queremos tener un mayor éxito, pues disminuimos la ingesta y aumentamos el gasto. De esta forma conseguimos adelgazar y con ello el derecho a utilizar zapatos de tacón, un vestido bonito, mejor maquillaje y mejor peluquería. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que eso no es así y que no es tan fácil como realmente aparenta, que una misma restricción calórica puede dar lugar a resultados tan dispares como ganar 2 kilos o disminuir 13 kilos, que la mayoría de las revisiones bibliográficas nos muestran que a largo plazo, sea cual sea las dietas que utilicemos, no llegan a conseguir pérdidas de más de 8 kilos aproximadamente. Esta es una revisión del 2007 y la revisión del 2011 pues, resulta en resultados muy parecidos. Dietas de la zona, dietas de Weight Watcher, hiperproteicas, hipoproteicas, todas tienen al final y a la larga el mismo resultado. No hay pérdidas mayores de en torno a los 8 kilos a largo plazo. ¿Cuál es, por lo tanto, la causa de que, si bajamos la ingesta o aumentamos el gasto, al final no consigamos perder esos depósitos corporales que tenemos? ¿Acaso no seguimos las leyes de la termodinámica? Pues evidentemente sí. Lo que ocurre básicamente es que las hormonas, los mecanismos que regulan nuestro balance energético,
Cuando nosotros provocamos un desequilibrio en ese balance energético, tienen una machacona y molesta tendencia a volvernos, a reintegrarnos en ese balance energético. Y eso hace que esa disminución inicial de los depósitos energéticos en nuestro organismo se pare. Y eso hace que nuestras dietas fracasen y eso hace, lógicamente, también pues, que volvamos otra vez a intentar perder peso. Pero también lo que ocurre es que para provocar un desequilibrio realmente en cualquier balance necesitamos tener claro cuánta energía ingerimos, cuánta energía gastamos y cuánta energía almacenamos. Solo así podríamos actuar basándonos en la evidencia. El problema, básicamente, es que hoy por hoy, y pese a todo lo que hemos adelantado en nuestro conocimiento, seguimos sin tener claro cuánta energía ingerimos, cuánta energía gastamos y cuánta energía almacenamos. Vamos por el primer componente de la ecuación, la energía que ingerimos. Nosotros obtenemos la energía de los alimentos y a la energía que deriva directamente de la composición de estos alimentos, de su composición en hidratos de carbono, proteínas, lípidos y alcohol, la conocemos como energía bruta, todos ustedes lo saben, pero nosotros no absorbemos toda la cantidad de alimentos que ingerimos, así que a la energía que deriva de la proporción de alimentos que hemos realmente absorbido, la llamamos energía digerible. Y como no somos estufas, tampoco quemamos total y absolutamente toda la energía que digerimos, sino que lo hacemos parcialmente. A la energía que realmente utilizamos la conocemos como energía metabolizable. Para averiguar cuánta energía metabolizable obtenemos de la energía bruta, ustedes saben desde hace mucho tiempo que utilizamos los factores que diseñó Wilbur Atwater. Wilbur Atwater construyó una de las primeras cámaras calorimétricas a finales del siglo XIX y a partir de esa cámara calorimétrica pues averiguó que 4,2 kilocalorías brutas de almidón se convertían en nuestro organismo en 4,1 calorías metabolizables. Lo mismo hizo con el resto de los nutrientes, glucosa, grasa, proteínas y alcohol, teniendo en cuenta en qué proporción nosotros absorbíamos dichos nutrientes y también teniendo en cuenta en el caso de las proteínas pues que parte de la energía se perdía por la orina al metabolizarlo en urea que evidentemente eliminábamos. Así estableció esos factores que todos conocemos, los que nos dicen que un gramo de hidratos de carbono nos da 4 calorías, un gramo de proteínas nos da 4 calorías, un gramo de lípidos nos da 9 y un gramo de alcohol nos da 7. Esos factores que nosotros utilizamos para diseñar nuestras dietas y ajustar teóricamente a las necesidades de nuestros clientes. Pero desde Wilbur Atwater hasta aquí hemos avanzado mucho y hay muchos más factores que tenemos que tener en cuenta y que evidentemente Wilbur Atwater desconocía. Yo no los voy a mencionar todos, evidentemente, pero me voy a centrar básicamente en los dos factores probablemente más novedosos actualmente. Y el primero es que la energía digerible es mucho más variable de lo que en principio pensábamos. La absorción de los macronutrientes es muy variable, es incompleta y puede variar, incluso las pérdidas fecales de energía varían entre el 2 y el 10%. El 10% de 2.000 calorías son unas no nada despreciables 200 kilocalorías y hay que tener, por lo tanto, en cuenta dichos factores. Esa energía que eliminamos por las heces, que no llegamos a absorber, depende de factores individuales, del tipo de alimentos que ingerimos, evidentemente, de la combinación de alimentos, de cómo hemos cocinado esos alimentos e incluso de factores intestinales como el tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino, de la microbiota intestinal. Así. El tipo de
bacterias que tenemos en nuestro intestino es muy variable de una persona a otra, es bastante constante dentro del intestino de una persona y varía más en número a lo largo de todo el intestino que en calidad, en tipo de bacterias. A pesar de la gran diversidad, solo hay 6 filos que sean numéricamente importantes en el ser humano, y 2 de ellos, los firmicutes y los bacteroidetes, son el 90%, entre el 70 y el 90% aproximadamente de las bacterias que están localizadas en nuestro intestino. El interés por las bacterias en la extracción energética empezó a aparecer cuando, tras la observación de que los ratones estériles tenían un 45% menos de grasa y que necesitaban un 30% más de calorías para crecer adecuadamente. Cuando los intestinos de esos ratones estériles se colonizaban con flora microbiota procedente de ratones normales, pues la grasa empezaba a aumentar adecuadamente y los ratones empezaban también a crecer adecuadamente. Por lo tanto, está claro que las bacterias, aparte de otras muchas cosas, de ayudarnos a defendernos, de sintetizar vitaminas, también intervienen en la extracción calórica. En los humanos se calcula que optimizan la extracción calórica hasta en un 10%. Y también se ha visto que el tipo de bacterias que predominen en la biota intestinal va a ser diferente en aquellas personas que tienen sobrepeso que en las personas que son normopeso. En general, se ha visto que en las personas con sobrepeso aumentan los firmicutes con relación a los bacteroidetes y también se ha visto que a medida que las personas pierden peso, aumenta la cantidad de bacteroidetes. Son muchas las formas en las cuales, evidentemente, las bacterias actúan sobre esta extracción energética. En general, lo que hacen, evidentemente, es actuar sobre los hidratos de carbono complejos y lo que hacen es aumentar la degradación de estos hidratos de carbono complejos que no son degradables por las enzimas intestinales de las personas, aumentando la cantidad de ácidos grasos de cadena corta y de azúcares simples. Ácidos grasos de cadena corta y azúcares simples, por lo tanto, van a ser utilizados como energía y además van a ser almacenados como energía, porque en el hígado se transportan en triglicéridos hepáticos y posteriormente pasan a la sangre y se almacenan, y porque además actúan sobre enzimas y hormonas que están directamente relacionadas con la lipogénesis y con la saciedad y el hambre. Además, se ha visto que tienen influencia en la inflamación, que actúan sobre la liberación de insulina e incluso sobre la oxidación de los lípidos a nivel muscular. Las bacterias, hablaremos mucho de ahora en adelante, probablemente cuando hablemos de la patogenia de la obesidad. Todavía hay mucho que decir y hay muchos resultados realmente muy controvertidos. Estamos empezando a conocer su papel en todo esto y probablemente, pues, dentro de unos años podría contarle mucho más. De momento, solamente hay estudios que nos indican, evidentemente, que tienen mucho papel en la cantidad de energía que vamos a extraer de nuestra dieta. Y junto con las bacterias ha aparecido también en nuestro conocimiento sobre el balance energético la cronobiología. Yo no soy experta en cronobiología, así que me voy a limitar a decir probablemente lo que muchas de las personas ya saben, y es que no es solo cuestión de cuántas calorías estamos ingiriendo, es también muy importante cuándo ingerimos esas calorías y de dónde provienen esas calorías. Nuestras hormonas, las que las que hacen que ese balance energético tienda siempre al equilibrio, están directamente relacionadas con los ciclos de luz, los ciclos de sueño y vigilia, con la cantidad de horas que dormimos, y lo que se ha visto en mayoría de los no en la mayoría, pero muchos estudios que
que están estudiando la oxidación de los diferentes nutrientes a lo largo del día es que las grasas se oxidan mejor por la noche, mientras que los hidratos de carbono se oxidan mejor por la mañana. Bacterias y cronología será, por lo tanto, algo de lo que oiremos hablar mucho en adelante. Por lo tanto, tenemos una ingesta bruta y la hemos transformado en energía metabolizable, pero no estamos tan seguros de que esa sea realmente la energía metabolizable que obtenemos de la teoría de las calorías teóricas que estamos ingiriendo. Pasemos al segundo punto de nuestra ecuación, el gasto energético. El gasto energético, como todos ustedes saben, tiene tres componentes: el gasto metabólico basal, la termogénesis inducida por la dieta y el gasto por actividad física. El gasto metabólico basal es aquel que necesitamos para mantenernos vivos, para mantener las funciones fisiológicas. Es el componente más importante, aproximadamente un 60% del gasto energético total. Depende directamente de nuestro tamaño, de nuestro volumen y de nuestra composición corporal. A mayor cantidad de tejido muscular, mayor, por supuesto, gasto energético basal. Pero aún así se ha observado que hay una variabilidad no explicable por esta diferencia entre tejido adiposo y tejido muscular, que puede llegar a ser de 250 calorías o incluso más. Esa variabilidad se intenta explicar por la funcionalidad de órganos como el riñón, el cerebro o el corazón, pero realmente todavía tampoco sabemos muy bien a qué se debe. El gasto metabólico basal, además, se ve muy relacionado y muy alterado por factores externos. Corre por ahí una cifra que dice que cada vez que nos fumamos un cigarrillo, nuestro gasto metabólico basal aumenta entre un 8 y un 10% aproximadamente durante unos 30 minutos, justos los 30 minutos que siguen a fumarnos ese cigarrillo. La verdad es que la cifra todavía no está muy demostrada, pero es, digamos, lo que se dice. Aparte de eso, evidentemente, pues fármacos que aumentan nuestro gasto y, sobre todo, la temperatura medioambiental influye en nuestro gasto energético, en nuestro gasto metabólico basal. Hay muchos estudios que han relacionado, sobre todo en Estados Unidos, el aumento en la epidemia de obesidad con el aumento en la temperatura en los hogares de Estados Unidos. De forma que se ha visto que a más calefacción, más obesidad. Es evidente que nosotros gastamos más tanto cuando nos sometemos a bajas temperaturas como cuando estamos por encima de la temperatura de termoneutralidad, que es aproximadamente pues, hasta unos 25 o 30 grados, depende un poco de la literatura que se revise. Está claro que la exposición al frío aumenta nuestro gasto energético total e incluso lo que hace es diferenciar el tipo de grasa que tenemos, con lo cual ustedes saben que tenemos una grasa blanca y una grasa parda. La grasa parda es la más termogénica, la que más gasta. Cuanto más exposición al frío, más cantidad de grasa parda aparece y, por lo tanto, más gasto tendremos a la larga. El gasto metabólico basal no es un mínimo y todos ustedes lo saben. Lo sabemos, acá. Lo sabemos desde los experimentos de Ansel Keys en los años 40, cuando sobre un grupo de voluntarios, de unos 35 o 40 voluntarios, objetores que no quisieron ir a la Segunda Guerra Mundial, fueron sometidos a una restricción calórica del 50% durante más de 25 semanas. Después de esa restricción calórica del 50% de la energía recomendada para estas personas, todos hombres jóvenes, se observó que el gasto energético total disminuía en una cantidad aproximada de unas 33 kilocalorías por día y por kilo de peso.
Esa disminución se debía, por supuesto, en primer lugar, a una disminución voluntaria de la actividad física, comían menos, tenían menos fuerza, no se movían, a que además el mover un cuerpo que había perdido peso, lógicamente, gastaba menos, a que disminuían su porcentaje de grasa de masa muscular y, por lo tanto, al disminuir la masa celular activa, también disminuía el gasto metabólico, pero había entre un 35 y un 40% que no era explicable a ninguna de estas causas y que se debía a una mayor eficacia de las células. Es decir, si comemos menos, nuestras células se hacen más eficaces y gastan menos. Volvemos de nuevo a la tendencia al equilibrio. Y eso, evidentemente, es lo que ocurre también con las dietas de adelgazamiento. Cuando bajamos nuestra ingesta, nuestras células se acostumbran a vivir con menos y al final dejamos de perder peso porque realmente necesitamos menos energía. También, evidentemente, es la causa de los efectos rebote y de los efectos yo-yo que todos ustedes conocen. Probablemente la menor importancia se la damos a la termogénesis inducida por la dieta. Es el gasto energético que nosotros utilizamos en metabolizar, absorber, digerir los nutrientes que ingerimos. Y la termogénesis inducida por la dieta es aproximadamente igual, solamente hay un 2% de diferencia, si la tomamos vía oral que si nos la dan vía parenteral, esa misma dieta con las mismas calorías. Eso quiere decir que lo que más gastamos no es ni en masticar, ni en digerir, ni en absorber, sino básicamente en metabolizar los nutrientes que estamos adquiriendo del exterior. Depende, evidentemente, del tipo de dietas. Los hidratos de carbono tienen una termogénesis inducida, una termogénesis del 8%, los lípidos del 3% y las proteínas del 30%. Evidentemente, esa es una de las ventajas de las dietas hiperproteicas. Mis colegas les hablarán seguro de las desventajas de las dietas hiperproteicas. Pero, lógicamente, una de las ventajas de las dietas hiperproteicas es que gastamos más energía en metabolizar dichas dietas. El tercer componente del gasto es el gasto por actividad física. Gasto por actividad física es aquel que empleamos en la actividad muscular voluntaria, ya sea para vivir, ya sea porque hacemos una actividad deportiva determinada. Es el más variable de todos, aproximadamente entre un 25 y un 30% de nuestro gasto energético total, y es el componente más difícil de evaluar. Porque el gran problema en este componente, en esta evaluación del equilibrio energético, es que el gasto energético es tremendamente difícil de evaluar en todos sus componentes. Probablemente el menos complicado es la termogénesis inducida por la dieta, porque sabiendo la composición podemos estimarlo aproximadamente. Para medir el gasto metabólico basal utilizamos en general fórmulas y no sé por qué, pero en este país y en casi todos seguimos utilizando la fórmula de Harris-Benedict para medir el gasto metabólico basal. El problema con la fórmula de Harris-Benedict para medir el gasto metabólico basal es que tiene sus años. Se estableció en 1929, cuando evidentemente la composición corporal de las personas no tenía nada que ver con la nuestra. Se movían mucho más, tenían por lo tanto muchísima más masa celular activa, mucha más masa muscular que nosotros y además no tenían tanta calefacción en sus hábitats. Por lo tanto, la fórmula de Harris-Benedict sobreestima en aproximadamente un 25% las necesidades energéticas. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos elaborando una dieta para cubrir un determinado gasto energético. La fórmula, por lo tanto, hay muchas otras fórmulas más adecuadas, más modernas, las de la OMS y algunas otras que seguramente ustedes conocen, pero siempre me gusta resaltar este dato porque se sigue utilizando machaconamente la fórmula de Harris-Benedict en casi todos los sitios.
Evidentemente, la fórmula más rápida para medir el gasto, probablemente de las más exactas, aparte de la calorimetría directa, que evidentemente no es una técnica que podemos utilizar todo el mundo, es la calorimetría indirecta. Conociendo el oxígeno que una persona consume y conociendo su producción de CO2, podemos estimar el gasto energético total, tanto en reposo como en actividad física mediante los calorímetros indirectos portátiles. Es, sin duda, la mejor forma de estimar el gasto, pero tampoco es una técnica a la que todos podemos recurrir porque es cara, porque es relativamente difícil de manejar. Y para medir el gasto energético que nosotros gastamos en nuestra actividad física, es evidente que necesitamos saber qué tipo de actividad estamos realizando, qué intensidad estamos realizando y qué duración es la de esa actividad. Calcular el tipo, evidentemente, no es más que sentarnos y pensar. Eso es fácil. No hay ningún problema para saber el tipo de actividad, tanto la habitual como la deportiva. Los problemas vienen cuando hablamos de intensidad y de duración. Probablemente averiguar la duración de actividades que realizamos de manera esporádica, por ejemplo, pues es fácil. Yo voy en bicicleta 2 veces a la semana durante 2 horas. Eso es relativamente sencillo. Pero tampoco es tan sencillo como parece, sobre todo porque la gente, por ejemplo, te dice, yo voy al gimnasio 2 horas. 2 horas voy al gimnasio. Hago gimnasia durante 2 horas. Levanto pesas durante 2 horas. Evaluar realmente la duración de esas actividades que nosotros realizamos en el gimnasio es muchísimo más complicado. Y ya no le digo evaluar la duración de actividades frecuentes y corrientes, como subir las escaleras, por ejemplo. Yo siempre cuento lo mismo cuando hacemos las prácticas en la universidad, evaluamos ¿cuánto tiempo subes las escaleras tú al día? Dicen 20 minutos. ¿De verdad? ¿Cuánto se tarda en subir un tramo de escaleras? ¿Medio minuto? No sé. Por mucho que esté subiendo y bajando escaleras, 20 minutos subiendo y bajando escaleras son muchísimos minutos. Por lo tanto, evaluar la duración de las actividades es realmente complicado. Como también es realmente complicado evaluar la intensidad de dichas actividades. Para evaluar la intensidad muchas veces tenemos que recurrir, por lo tanto, a métodos un poco más objetivos, pero que tampoco siempre, de los cuales no disponemos siempre, como los acelerómetros o los podómetros. Pero aún así tienen su margen de error. Los acelerómetros nos dan bien la intensidad en determinados movimientos, pero no nos dan información sobre los movimientos que hacemos con la parte superior del cuerpo, o no nos dan la intensidad de aquellas actividades que hacemos cargando pesos, por ejemplo. Por lo tanto, sinceramente, averiguar el gasto energético por actividad física es tremendamente complicado. Y vamos con el tercer componente de esta ecuación, los depósitos corporales. La mayor reserva energética, evidentemente, se encuentra en el tejido adiposo y una persona a normopeso tiene unos 35 millones de adipocitos que se pueden convertir en 140.000 millones en una persona obesa, con una reserva energética de hasta 1 millón de kilocalorías almacenadas aproximadamente. Para evaluar nuestros depósitos corporales de energía existen numerosísimos métodos, seguramente que todos ustedes los conocen. El índice de masa corporal, la medida del espesor de los pliegues subcutáneos, bioimpedancia, averiguamos cuáles son como la resistencia que operamos a un paso de una determinada corriente, métodos probablemente menos utilizados y que a lo mejor no todos ustedes conocen, como la absorciometría de rayos infrarrojos cercanos, que lo que hacemos es, dejamos que un haz de luz con una frecuencia conocida atraviese nuestros tejidos y vemos qué cantidad se queda absorbida y qué cantidad se refleja. Métodos más complicados como la pletismografía o el DEXA. El problema básicamente, con excepción del DEXA y también del índice de masa corporal,
es que al final lo que conseguimos en todos estos casos es una densidad corporal. Una densidad corporal que posteriormente aplicamos a una fórmula, a un modelo bicompartimental, en la cual, a partir de nuestros datos, estimamos el porcentaje de grasa corporal. Para ello tenemos que asumir dos cosas. Que la densidad de los lípidos es del tejido lipídico es de 0,9 gramos por centímetro cúbico y que la de la masa no grasa es de 1,1 gramos por centímetro cúbico. Eso lo tenemos que asumir, pero es muy fácil darse cuenta que estamos haciendo un error importante. Estamos evaluando que la densidad, sobre todo del tejido no graso, es el mismo para un deportista de 24 años que para una mujer de 60 años con osteoporosis y con una mala hidratación. Así que al final, muy probablemente, estemos no valorando, y no voy a decir ni sobreestimando ni infraestimando, no valorando adecuadamente los tejidos grasos de esa persona. Por lo tanto, al final, probablemente el método más fácil, el más sencillo, el más criticado, el de la valoración del índice de masa corporal, sea al final uno de los más indicativos. La relación entre peso y talla nos dice cómo han aumentado nuestros depósitos. Es cierto que si tenemos mucho tejido muscular, también aumenta la relación peso y talla, pero no nos engañemos, la mayoría de la gente cuando aumenta de peso, aumenta porque aumenta su tejido adiposo, no porque aumenta su tejido muscular. Puede haber casos, pero son la minoría, evidentemente. Los estudios nos dicen que hay una relación clara entre aumento de tejido adiposo y índice de masa corporal, e incluso recientemente ha aparecido esta herramienta diseñada por la Universidad de Navarra, en la cual pues, nos da una estimación de la grasa corporal a partir del índice de masa corporal. Incluso en este estudio han observado que personas con un índice de masa corporal normal pueden llegar a tener una adiposidad, vamos a ver, quería aquí, porque es que en el otro lado no la puedo, personas con un índice de masa corporal normal pueden tener una cantidad de tejido graso más alta, incluso que entre dentro del diagnóstico de sobrepeso. Y los datos estadísticos así nos lo confirman realmente. Estos datos están hechos sobre personas, sobre unas 6.000 personas. Por ejemplo, si ponemos, a ver si me funciona esto, una persona de 50 años, mujer, con 1,70 de altura y 68 kilos. Nos dice que tiene un índice de masa corporal de 23,5 dentro de la normalidad. Sin embargo, dice que tiene un 34,9% de grasa corporal, que sería indicativo de sobrepeso, casi rozando la obesidad. Evidentemente, son datos estadísticos, podríamos discutir de la utilidad de este índice, pero lo que evidentemente quiero hacer resaltar es que la relación entre índice de masa corporal y depósitos es buena y que es un buen indicador para realizar nuestro diagnóstico. A ver, ¿dónde me voy? Espera, aquí. Para concluir, quería dejarles con las conclusiones del último documento de consenso de la Sociedad Americana de Nutrición en torno a este tema, al balance energético y sus implicaciones en los componentes corporales y en la pérdida de peso, que dicen más o menos un poquillo lo que les acabo de explicar. Es decir, que a pesar de que los estudios a corto plazo pues nos dicen que nos dan muchísima información, todavía nos queda muchísimo por saber sobre los mecanismos que regulan el balance energético a largo plazo. No los desconocemos y, por lo tanto, hay mucho que trabajar en ese aspecto. Que nos falta conocer cuáles son las implicaciones psicológicas en el balance energético, cómo pues, la visión de los alimentos, la cultura influye en nuestra regulación de ese balance energético. Nos falta mucho que saber sobre el efecto de la actividad física. Está claro que el sedentarismo es un factor de riesgo
pero no está tan claro que la actividad física, una vez establecida la obesidad, nos ayude a perder peso. Por lo tanto, necesitamos conocer por qué ese aumento en el gasto al final no resulta en una disminución de los depósitos corporales de grasa, que hay una enorme variabilidad y que tenemos que, por lo tanto, individualizar mucho nuestros tratamientos de pérdida de peso y, sobre todo, que necesitamos conocer, que necesitamos saber evaluar el gasto, saber evaluar la ingesta y saber evaluar los depósitos corporales. Por lo tanto, hay que avanzar en el diseño de herramientas adecuadas que nos ayuden para conocer ese balance energético. Yo, mientras tanto, por aquello de dar vueltas con las calorías, me voy a quedar con esa definición de caloría: los pequeños bichitos inescrupulosos y desgraciados que viven en nuestros armarios, que durante la noche se dedican a coser y a menguar nuestra ropa. Yo no sé en su caso, pero en el mío son una verdadera plaga. Muchas gracias.